Hoy veremos cómo localizar o ubicar el sensor MAF, también llamado caudalímetro o debímetro. Se encuentra en todos los coches en el circuito de admisión de aire, entre la caja del filtro de aire y el cuerpo de aceleración. Para ello voy a desmontarlo quitando la abrazadera del tubo de aire de admisión. Viene acoplado con un par de tornillos a la caja del filtro de aire. Así que quitamos la tapa del filtro y vemos el segundo tornillo que tenemos que retirar. Una vez aflojado, separamos el conducto de aire del caudalímetro o debímetro. El tubo de aire se ve limpio, eso es una buena señal. Si os está gustando, suscríbete y da un like. Ahora nos queda retirar el conector que recoge y manda la información a la ECU o centralita. Necesitamos desconectar el cable que lleva una pestañita y sale fácilmente hacia atrás. Ya lo tenemos suelto y podemos acceder mejor para quitar el último tornillo. Tiramos hacia atrás y ahí tenemos un nuevo colador para hacer zumos. Eso sí, un poco sucio. Es broma. Como podéis apreciar, no está limpio e impide el sensor mande una información correcta. Para ello utilicé un spray limpiador de contacto, ya que no podemos tocarlo con las manos. Es muy sensible y es un aparato electrónico. Se compone de un fino alambre de platino y una resistencia que se calienta a unos 200 grados aproximadamente. Así que no podemos lavarlo ni limpiarlo con agua para que no se oxide. Yo lo limpio con un spray CRC al no poderlo tocarlo, y además, este producto no deja residuos y es dieléctrico. Esto es muy importante, ya que como he dicho, esto se calienta muchísimo y podría arder, al ser un aparato electrónico. Es importante echar mucho líquido, sin conocimiento, a full, como si no hubiera un mañana, para que no quede suciedad y por lo tanto no transmita una información correcta. Cuando se registran valores fuera de las especificaciones ya establecidas, es probable que el motor pierda fuerza, tenga un ligero aumento de combustible o un ralentí irregular. Una vez limpio, lo he dejado secar por sí solo, al ser un elemento muy sensible y caro. Vamos montando todo de nuevo con sus tornillos y el conector de corriente eléctrico. Y acoplamos ya el caudalímetro junto a la tapa del filtro de aire y al tubo de admisión de aire. Nos aseguramos que quede bien encajado y apretamos la abrazadera. Cerramos el compartimento del filtro de aire y listo. Si os ha gustado, suscribiros y dar un like.